Pues fíjate que yo de niño tenía como 4 años y la veía yo que estaba ahí cantando en la batea, ahí lavando ropa, y un día que le digo: mamacita, cuando yo sea grande voy a trabajar y te voy a comprar tu casa, yo te voy a mantener. Pero pues recuerdos de niño, ¿no? Cosas de niño. Cuando empecé a ganar dinero, empezó a ir bien. Entonces, digo, ya casado, nosotros rentábamos. Le dije a mi señor un día: voy a hablar a la casa y dile a mi mamá que busque una casa donde ella quiera, lo que cueste. La compró a su gusto, a donde ella quiso, y gracias a Dios llegué y le dije: esto es lo que soñé de niño, aquí está, mamacita. Le doy gracias a Dios que todavía la tengo y le pido a Dios que me la preste muchos años más de vida. Gracias a Dios fue uno de mis sueños que he realizado. Pues mi mamá era muy grosera, pues a fin de puerto, ¿no? Ya me acuerdo que eso pasó con Antonio Peña. Quería hacer la triplemanía, no sé si la 9 o la 10 en Acapulco. Y ese día me tocó luchar y me habló y me dice: oye, ¿qué ando localizando a tu hermano el loco? Habla a tu casa, dice, porque tu mamá ya me mentó la madre. Y ya hablé como 3 veces, dice, pero me mienta la madre. Ya le hablé a mi mamá y mi mamá: bueno, y yo: mamá, soy yo. Y me dice: ¿qué quieres? Le digo: mamá, le digo, es que está hablando Toño Peña. A mí me vale para la quién es, dice, un está hable y ya hasta le menté la madre como 20,000 veces y no me contesta. Le digo: mamá, es Antonio Peña, el de la AAA. Me vale así sea el presidente que me conteste. Me dice Peña: oye, vamos a tu casa, quiero conocer a tu mamá, dice. Y ya le dijo Peña: ay, señora, disculpe, me dice, pero es que como veníamos en carretera, no podía hablar. Ay, pues ya que, pues ya le dije, ya le menté la madre tantas veces, pues ya que. Mi mamá tiene 9 años que falleció, pero es lo que más extraño. Es bien duro lo que te voy a platicar. Mi madre fue una de las personas más importantes en mi vida, si no es que la más importante. Ella era comerciante en la Merced. Me dice un día: ¿quieres ir a Acapulco, mijo? A mí me encantaba Acapulco, desde los 3 años me llevaban. Llegamos en el Flecha Roja, cada vez que paso me acuerdo. Abrió sus maletas, eran mantas, como las mantas de las tortillerías. Entonces baja y se pone en la esquina a gritar: camisas 2 por 25. Eran 6:30 de la mañana, 7. A las 9 de la mañana ya había acabado su mercancía. Me abrazó y me dijo: ahora sí, mijo, vámonos a la playa. Ese ímpetu de lucha no se me olvida. Cuando dejé la preparatoria y le dije que me iba a dedicar a la lucha, ya luchaba como super muñeco en las arenas chicas, me dijo: si vas a ser luchador, quiero que seas, si no el mejor, que estés dentro de los mejores. Yo creo que todo madre se siente orgulloso de alguien que triunfa dentro de la familia, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, nunca me lo dijo. Era una persona muy hermética, no dura, era cariñosa a su modo. Cuando fallece, no la vi quejarse, hijo. No se me quedaba viendo, ya no hablaba. Tenía el oxígeno a un lado aquí en su departamento. ¿Qué me quieres decir, mamá? Ya no hablaba. Y al otro día se me murió. Y a veces se te va el tiempo tan rápido, Isa, que ahora que no la tengo, digo: híjole, ¿cuánta falta me haces, madre, para tus consejos, sus regaños? Cuando veo a alguien que es grosero con su madre, cuídela, porque el día que le falte, ay, yo creo que es el dolor más grande que puede haber. Me tocaste las fibras más sensibles, porque siempre me acuerdo de sus consejos de mi mamá. Espérame, llegué yo de la primaria, entonces pues, salía hasta a las 12 del día. No estaba mi mamá había salido, creo, al mercado. Entonces yo llego y pues con hambre, y dije: ay, pues quiso de comer mi mamá. Entonces que veo en la olla, dije: ay, hizo caldo de res, pero pues no tiene verdura.
era puro retazo con hueso. Pues bueno, pues que la probé y sabía bien rico y que me la como, mi saca. Cuando ya llega mi mamá, dice, vamos a comer. Y le dije, no, mamá, ya comí. Total que me dijo, vele a dar de comer al perro. ¿Y dónde está su comida? Dice, pues ahí en la estufa, ahí la dejé. Oye, mamá, no hay nada. Yo lo dejé, la olla del perro pues ya estaba viejita, entonces cambié una y le digo, ay mamá, pues ya me la comí, mamá, pues pensé que era caldo de res. Dice, no, ¿cómo que te comiste la comida del perro? Y ahora que mi mamá sí se enojó, pero ya después le daba risa, ¿no? Dejé sin comer al perro, ya después por eso me veía feo el perro. Se me hace muy agradable el recordar a mi mamá. Y si me está oyendo, le pido perdón a mi mamá donde quiera que esté. Y que sabe que la quiero mucho, que la sigo queriendo mucho y que donde quiera que esté, gracias por todo lo que me dio, gracias por haberme traído al mundo.